Hay rutinas que no matan el cuerpo, pero sí el alma. La mía estaba hecha de silencios incómodos, madrugadas sin sentido y una extraña paz que no era más que resignación. Me levantaba todos los días a la misma hora, tomaba el mismo café, usaba las mismas palabras con personas que dejé de escuchar hace tiempo. Y, sin embargo, era libre. Libre y completamente solo. Soy Juan Carlos, y esta es mi historia de renacimiento y transformación a través del estoicismo. No sabría decir cuándo empezó todo, pero sí cuando me di cuenta fue la noche en que mi hija, con esa crudeza que solo los jóvenes tienen, me soltó una frase como si fuera una bofetada: siempre eliges mal, papá. No hubo tono hiriente ni intención de herida, solo verdad. Me quedé callado, no porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que había que decir ya no importaba. Tenía razón, siempre terminaba en relaciones donde algo dentro de mí se encogía, se hacía más pequeño. Mujeres brillantes, atractivas, intensas, pero todas tenían algo en común: me dejaban con la sensación de que yo no era suficiente. O me perdía intentando salvarlas, o me destruía tratando de entender por qué no era capaz de sostenerlas. ¿Era mala suerte? ¿Era cuestión de destino? ¿O había algo en mí que las llamaba, como un faro emite luz para los barcos rotos? Pensaba en eso mientras el dolor punzante en mi muela me devolvía al cuerpo. Nada como el malestar físico para recordarte que existes. El dentista no tenía cita hasta la tarde, así que me senté en la sala de espera con el ceño fruncido y el alma aún más tensa. Frente a mí, una mujer pasaba las páginas de un libro sin prisa. Tenía algo en su forma de estar sentada, en su gesto calmo, que me descolocó. El arte de vivir, Epicteto. El título me sonaba, pero no podía decir por qué. Quizá por vergüenza, quizá por necesidad de distraerme, hice un comentario banal sobre la portada. Ella levantó la vista y sonrió, sin exagerar. Me respondió con naturalidad, como si nos conociéramos desde hace años. Hablamos de lo típico: los retrasos, el clima, la música de fondo que era insoportable. Pero de pronto, entre frase y frase, mencionó que ese libro le había salvado la vida cuando perdió a su padre. No fue una confesión dramática, fue una simple afirmación, dicha con la serenidad de quien ya no pelea con el pasado. Me quedé en silencio, no por cortesía, sino porque no supe cómo procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un libro podía darte paz en medio del dolor más crudo? Había leído decenas de cosas en mi vida: ensayos, novelas, manuales de productividad, pero nunca nada que hablara al alma con esa promesa. Ella siguió leyendo. Yo seguí observándola, no con deseo, sino con curiosidad. Había algo en su presencia que desentonaba con el ruido del mundo. Un tipo de fuerza tranquila, como esas rocas que no se inmutan ante el mar. El dolor de muelas ya no era tan intenso. O tal vez era que algo más profundo empezaba a doler: la sospecha de que había una forma distinta de vivir y yo llevaba demasiado tiempo ignorándola. A veces, el universo parece tener memoria. No la memoria lógica de los hombres, sino esa otra, más misteriosa, que conecta eventos sin explicación aparente. Una semana después de aquel encuentro en la sala de espera, cuando ya había vuelto a mi rutina predecible y al leve zumbido de vacío que acompaña a los días sin alma, la vi. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana de una pequeña cafetería en el centro, con el mismo libro entre las manos y un café humeante a medio tomar. No hubo duda, era ella. Caminé hacia su mesa como quien avanza sin saber si lo que hace es impulso o decisión. Ella me miró, y esa misma serenidad con la que había hablado de la muerte de su padre se instaló otra vez en su expresión. Me invitó a sentarme sin palabras, solo con un gesto sutil. Y lo hice. El bar olía a pan recién hecho y a nostalgia. Era uno de esos lugares donde la música apenas se nota, pero se siente. Y así fue nuestra conversación: apenas palabras, pero llena de significado. No recuerdo cómo llegamos al tema, ni qué pregunta lancé que abrió la compuerta. Solo sé que, en algún momento, ella dejó su taza sobre el plato, me miró con la calma con la que se enfrentan las tormentas que ya no duelen, y dijo: atraemos lo que creemos merecer. El amor que eliges dice más de ti que de la otra persona. No supe si responder o quedarme callado. Sentí una punzada, pero no en el cuerpo, sino en ese lugar donde uno guarda lo que nunca se atreve a decir en voz alta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un perfume que uno no puede ignorar. Me reí, medio en broma, como para suavizar el impacto,
y balbuceé algo sobre el azar, sobre cómo el amor no siempre se elige, sobre los accidentes emocionales que nos arrastran sin que sepamos por qué. Ella no dijo nada más. Me miró, y esa falta de respuesta fue más elocuente que cualquier argumento. Fue entonces cuando mi mente se llenó de imágenes. Todas las mujeres que habían pasado por mi vida desfilaron ante mí como sombras con nombre. Recordé las peleas, los silencios cargados de reproches, las noches en las que fingía estar dormido para no hablar. Recordé esa constante sensación de estar de más, de tener que esforzarme por ser querido, de vivir en una cuerda floja emocional donde cada palabra mal dicha podía ser el final. ¿Y si no fue mala suerte? ¿Y si, como ella decía, fui yo quien eligió desde la herida? ¿Desde la idea de que no merecía otra cosa? Intenté justificarme. Dije que había amado con sinceridad, que nunca quise hacer daño, que había hecho todo lo posible por mantener las cosas a flote. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que mis argumentos no eran más que excusas envueltas en buena intención. Justificaciones para no mirar lo obvio que en todas esas relaciones hubo un patrón. Y el patrón no era la otra persona, era yo. Algo en mí empezó a desmoronarse con elegancia. No fue un derrumbe violento, sino como cuando cae la última hoja en otoño silencioso, inevitable, revelador. Me removí en la silla, incómodo, como si el cuerpo detectara antes que la mente que se avecinaba un cambio. Ella volvió a tomar su libro y pasó de página sin mirar. No necesitaba decir más. Ya había encendido algo dentro de mí. Y lo sabía. Los días siguientes me sentí como un hombre caminando por su propia historia con una linterna. Por primera vez, comencé a observarme con una mirada distinta. No tanto para juzgarme, sino para entender desde dónde me había estado moviendo todos estos años. Era como si la conversación con María Teresa hubiera encendido un interruptor. Las palabras flotaban en mi mente como fragmentos que por fin querían encajar en un todo. Nos volvimos a ver en un parque. Ella estaba sentada en una banca, leyendo el mismo libro de Epicteto que tanto me intrigaba. Me saludó con la misma calidez serena de siempre, como si la vida no necesitara grandes gestos para dejar huella. Hablamos de cosas simples, hasta que, casi sin quererlo, le conté que había estado dándole vueltas a lo que me dijo sobre atraer lo que uno cree merecer. Me escuchó sin interrumpir, como si supiera que yo necesitaba vaciarme para entenderme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo con calma: no eres tus emociones, Juan Carlos, pero debes escucharlas. La emoción es natural. Lo que haces con ella es tu responsabilidad. Aquello me atravesó como una flecha sin violencia. No supe responderle. Me quedé con esa frase dando vueltas dentro, como un eco que no encuentra techo. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, repasando mentalmente todas las veces que reaccioné desde la furia, el miedo o la tristeza. Todas las veces que culpé a las mujeres que amé por cómo me sentía, como si fueran responsables de llenarme, salvarme o calmar mis tormentas. Pero yo nunca quise ver que la tormenta estaba dentro de mí. Era más fácil poner la culpa afuera que enfrentar el caos que llevaba dentro. Empecé a notar ese patrón en cada rincón de mi vida. ¿Cuántas veces decidí con ira, con acento agudo desde el resentimiento, o actué movido por el miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas veces confundí deseo con necesidad, atracción con carencia, y pasión con apego? Todo me parecía más claro, aunque doloroso. Como cuando limpias un espejo y por fin ves el rostro que habías evitado mirar durante años. Los estoicos no hablaban de reprimir, sino de comprender. Eso fue lo que más me impactó. Yo siempre pensé que la filosofía era fría, distante, como una armadura contra la emoción. Pero Epicteto, Séneca, todos esos nombres que antes ignoraba, hablaban de algo mucho más profundo: el arte de gobernarse. De entender que las emociones son como visitantes. No hay que echarlas, pero tampoco dejar que se queden a vivir en casa y tomen decisiones por ti. Ese fue el principio de un nuevo modo de estar en el mundo. Empecé a hacer pausas, a respirar antes de hablar, a no responder de inmediato un mensaje que me alteraba, a no suponer intenciones en los demás, ni buscar enemigos donde solo había heridas abiertas. No era fácil. Había días en que me sentía dividido entre mi viejo yo reactivo y este nuevo yo que apenas aprendía a caminar en terreno emocional. Pero cada pequeña victoria interna era un paso más. Entendí la raíz del problema: yo no había aprendido a convivir con mis emociones sin que me dominaran. Vivía reaccionando,
como un fuego sin contención. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a sentir que podía ser más que mis impulsos, que podía ser libre. Y esa libertad, silenciosa y firme, fue el inicio de una transformación que apenas comenzaba. Hay cosas que uno no quiere ver hasta que duelen demasiado. Y, aún así, muchas veces el dolor no basta. Tiene que haber algo más. Un momento, una palabra, una mirada que actúe como espejo. María Teresa se convirtió en ese espejo para mí. Recordé a Cecilia, mi primera gran historia. Ella tenía una vida rota, y yo sentí que debía rescatarla. Me convertí en su muleta emocional, en su salvador. Me necesitaba para todo, y eso me hacía sentir importante. Confundí dependencia con amor. Cuando se fue, me quedé con una sensación extraña. No me había amado, me había usado. Pero fui yo quien le ofreció el pedestal. Después vino Laura, brillante, segura de sí misma, pero con una habilidad cruel para señalar mis debilidades. Cada cosa que hacía mal era una excusa para reafirmar su superioridad. Me hizo sentir pequeño, como si yo fuera siempre un proyecto sin terminar. Y lo acepté. Aguanté más de lo que debí, como si mereciera esa mirada crítica que nunca se suavizaba. Su amor, si lo era, venía con condición que yo fuese alguien distinto. Y luego estuvo Clara, dulce y entusiasta, pero hambrienta de validación. Todo lo que hacía debía ser reconocido, admirado, aplaudido. Me convertí en su público constante. No podía tener un mal día sin que ella lo tomara como un desaire. Todo giraba en torno a su necesidad de sentirse vista, incluso a costa de mi agotamiento emocional. Cada una de esas historias era un espejo roto. Me reflejaban en partes el salvador, el inseguro, el complaciente. Y lo más duro fue darme cuenta de que fui yo quien eligió esos espejos. No fueron ellas. Fui yo, una y otra vez, atrayendo lo que encajaba con mis heridas no resueltas. María Teresa me escuchaba con una calma que no necesitaba palabras. Cuando terminé de hablar, solo dijo: atraemos a quienes confirman nuestras heridas. Esa frase me dejó en silencio, no como quien no entiende, sino como quien por fin comprende demasiado. Durante años había buscado mujeres que, sin saberlo, reafirmaban las creencias que yo tenía sobre mí mismo. Que debía ganarme el amor, que no era suficiente, que debía ser útil para ser querido, que siempre había algo en mí que necesitaba mejorar para merecer estar con alguien. La filosofía estoica no habla directamente de amor romántico, pero en ese momento entendí una de sus verdades más potentes: no puedes controlar a quien atraes, pero sí puedes trabajar en quién eres. Y cuando tú cambias, el tipo de amor que permites también cambia. Si vives desde la carencia, atraerás carencia. Si vives desde la virtud, atraerás desde otro lugar. La verdad es que nunca había elegido desde mi valor. Siempre elegí desde mi vacío, desde lo que necesitaba llenar, probar o reparar. No sabía lo que era compartir la vida con alguien desde la abundancia, porque yo mismo nunca me sentí completo. Era momento de dejar de repetir ese patrón invisible que me había atado por años. Comenzaba a romperse. Y en ese crujido interno, había espacio para algo nuevo. Pensé que lo había entendido todo, que bastaba con abrir los ojos para dejar de tropezar, que con una reflexión profunda y unas cuantas conversaciones reveladoras uno quedaba vacunado contra sus propios errores. Pero no, la mente puede comprender mucho antes de que el corazón esté listo para actuar de forma distinta. Conocí a Sofía en una reunión de trabajo. Era encantadora, con ese tipo de presencia que parece llenar cualquier habitación sin esfuerzo. Tenía una sonrisa fácil, una conversación ágil, y una seguridad que yo confundí con equilibrio. Me sentí atraído casi de inmediato, como si mi cuerpo respondiera antes de que mi mente tuviera tiempo de analizar. Salimos un par de veces. Era divertido, estimulante al principio, pero algo empezó a oler a lo de siempre. Sus palabras tenían filo, disfrazado de dulzura. Su manera de señalar mis errores era constante, envuelta en supuestas bromas. Había en su trato un juego de superioridad apenas disimulado, un vaivén emocional que me dejaba con la sensación de estar siempre a prueba. A veces, me ignoraba sin razón clara. Otras, me llenaba de atención y ternura como si todo lo anterior no hubiese pasado. Me encontraba deseando agradarle, como si su afecto fuese un premio a ganar y no una elección libre. Otra vez, el mismo guión. Otra vez, yo intentando ser suficiente. Fue en una de esas tardes grises, mientras tomábamos café,
cuando me vi preguntándole si todo estaba bien por quinta vez en menos de una hora. Me detuve. Fue como si algo dentro de mí gritara para que escuchara. Me quedé en silencio. Ella seguía hablando, pero yo ya no la oía. No porque no importara, sino porque, en ese instante, me importaba más lo que estaba sintiendo por dentro. Y lo que sentí fue una mezcla amarga de vergüenza y lucidez. Estaba repitiendo el patrón. Otra vez. Esa noche llamé a María Teresa. Le pedí que nos viéramos. Cuando nos encontramos, no necesitó muchas explicaciones. Me bastó con mirarla a los ojos y decir: estoy repitiendo el patrón. Otra vez. No hubo juicio, no hubo sermón, solo un abrazo largo, cálido y profundo, como si supiera exactamente qué tipo de cansancio traía encima. Y entonces, con una voz suave pero firme, me dijo: eso también es progreso. Verlo ya es empezar a salir. Me quedé en silencio, pero esta vez fue un silencio distinto, no el del vacío, sino el de quien empieza a comprender desde otro lugar. Ver el patrón era una forma de tomar responsabilidad. Era admitir que durante años no elegía a las mujeres por quienes eran, sino por cómo encajaban con mis heridas, y que aún me faltaba sanar lo suficiente como para dejar de hacerlo. El estoicismo no te pide que reprimas lo que sientes, pero sí que examines lo que haces con ello. Y yo había estado usando el amor como un parche emocional, buscando afuera lo que no me atrevía a construir adentro. Esa necesidad de validación, de afecto incondicional, de que alguien me eligiera sin pedirme que cambiara, era solo un eco de mi propio abandono interior. Sofía no era la culpable. Ella también tenía su historia, sus carencias, sus mecanismos. Pero yo ya no podía seguir siendo el hombre que se adaptaba al molde de otra persona solo para no quedarse solo. Me alejé. No fue dramático. No hubo discusiones. Simplemente dejé de responder a una dinámica que ya no resonaba conmigo. Me sentí culpable al principio, como si renunciar a esa relación fuese fallar en algo. Pero poco a poco, esa culpa se transformó en respeto. Por mí, por mis límites, por mi proceso. Aquel fue el primer acto de verdadero amor propio que recuerdo haber hecho de forma consciente. No buscar quedarme, sino aprender a irme cuando entendía que mi presencia era solo una forma de repetir lo de siempre. Las emociones seguían ahí, pero ya no me gobernaban. Las escuchaba, las entendía, y, por primera vez, decidía diferente. Fue extraño. Después de años persiguiendo vínculos como quien busca oxígeno, de repente no había nadie. Ni una cita, ni una conversación pendiente, ni una expectativa de mensaje al final del día. Y, sorprendentemente, no sentí ese vacío que tantas veces me había devorado. Sentí otra cosa: paz. Una calma rara, como si por fin hubiese dejado de correr tras algo. Dejé de salir por inercia. Cambié mi rutina de los viernes por noches tranquilas conmigo mismo. Me apunté a un gimnasio cercano, más por el acto simbólico de cuidarme que por la vanidad del espejo. Empecé a levantarme más temprano, a leer por placer, a cocinar con atención. No se trataba de grandes transformaciones externas, sino de pequeños gestos que iban reconstruyendo mi identidad. La soledad ya no era enemiga. Era una aliada silenciosa que me mostraba cada rincón de mi interior con brutal honestidad. Y en esos silencios entendí muchas cosas. Me di cuenta de que toda mi vida había buscado amor para sentirme valioso. Como si necesitara que alguien me eligiera para poder elegirme yo. Había sido mendigo de afecto, sin saber que la fuente siempre estuvo dentro. Recordé una frase que María Teresa me había dicho, semanas atrás, con su tono calmo pero firme: el amor que eliges dice más de ti que de la otra persona. Y ahora cobraba otro sentido. Si yo elegía desde la carencia, eso era lo que iba a traer reflejos de mi herida, no de mi verdad. Por eso el trabajo no estaba en encontrar a alguien, sino en convertirme en alguien que ya no necesitara completarse con otro. En medio de ese proceso, María Teresa se alejó. No se fue de forma abrupta, simplemente dejó de estar tan presente. No más cafés improvisados, ni charlas eternas al teléfono. Al principio me desconcertó. Luego, entendí. Tal vez ella también necesitaba su espacio. O quizás intuía que era mi momento de hacer el viaje solo. No la resentí. Al contrario, agradecí su forma de enseñarme sin invadir. Pasaron días, semanas, y en ese silencio, algo se acomodó dentro de mí. Un día, mientras regresaba caminando del trabajo, sin música, sin distracciones, sin destino apurado, sentí algo que jamás había sentido con esa claridad. Por primera vez, no me siento solo.
Me tengo. Era tan simple y tan potente. Estaba ahí, conmigo, en paz. No quería correr a contarle a nadie. No necesitaba que alguien me celebrara. Sentía que por fin había hecho las paces con esa versión mía que tantas veces rechacé. Esa parte insegura, ansiosa, dependiente la había visto, la había sostenido y, de a poco, estaba aprendiendo a dejarla ir. Y entonces, solo entonces, pensé en María Teresa, no con necesidad, no con urgencia, sino con una certeza serena. Quiero estar con ella, pero no porque me falte algo. Quiero compartir con ella lo que ya soy, no usarla como refugio de lo que aún no he sanado. Por primera vez, no deseo a alguien para llenar un vacío, sino para construir desde la elección. Tal vez eso sea amor en su forma más madura, no la urgencia de poseer, sino la libertad de elegir sin necesidad. No hubo anuncio, no hubo mensaje previo, simplemente la vi allí, sentada junto a la ventana del mismo café donde, meses atrás, habíamos compartido aquellas primeras conversaciones que me sacudieron por dentro. Su cabello estaba recogido de otra forma, más suelto, más despreocupado. Su mirada tenía la misma profundidad serena que tanto me había intrigado. Nos saludamos con una sonrisa silenciosa. No había tensión, no había deuda, solo el reconocimiento tranquilo de dos personas que han caminado, cada una por su lado, pero que, por alguna razón, vuelven a encontrarse en el mismo punto del camino. Ella fue la primera en romper el silencio. Me habló de su proceso, de cómo también se había enfrentado a sus propios espejos, de cómo necesitó espacio para reencontrarse con esa mujer que era antes de ser todo para los demás. Me habló de su padre, de cómo su ausencia aún le marcaba, pero ahora desde un lugar menos dolido, más lúcido. Había cambiado, y, sin embargo, seguía siendo ella. Entonces le hablé con acento agudo yo. Le hablé con acento agudo sin máscara, sin la necesidad de parecer fuerte o sabio. Le conté que me había sentido solo, pero no vacío, que por primera vez había aprendido a escucharme sin huir, que había entendido una verdad brutal: todo lo que había llamado amor hasta ahora, estaba contaminado por mi necesidad de ser querido más que por mi deseo genuino de compartir quién era. Ella asintió con calma, y allí, en medio del bullicio tenue del café, surgió el tema que nunca antes habíamos abordado con tanta claridad: los valores. Hablamos de lo que realmente importaba, no de gustos, no de hobbies, no de pasatiempos compartidos. Hablamos de principios, de honestidad radical, de libertad interior, de la importancia de la paz mental por encima de la pasión desbordada, de la responsabilidad emocional, de cómo nuestras decisiones diarias reflejan quiénes somos, más allá de las palabras. Yo la miré a los ojos y, sin buscar impacto, le dije algo que venía sintiendo desde hacía tiempo: por fin entiendo que si dos personas no comparten una visión de vida, no hay amor que lo salve. Ella no respondió con palabras, solo me sostuvo la mirada. Pero esta vez no había esa tensión sutil del coqueteo, no había expectativa, ni ansiedad, había algo más poderoso: respeto, admiración mutua, la certeza de que, aunque todavía no sabíamos qué éramos, sabíamos que no estábamos buscando completarnos, estábamos compartiéndonos. Comprendí, en ese momento, lo que Epicteto quería decir cuando hablaba de vivir conforme a la naturaleza, no como resignación, sino como alineación profunda con lo que somos y con lo que elegimos. María Teresa y yo estábamos, por primera vez, alineados, no en todo, pero sí en lo esencial. Y esa alineación era una brújula, una guía silenciosa que marcaba un norte sin imponer un destino. Ya no se trataba de aferrarse, sino de acompañar. Ya no buscaba amor como un refugio emocional, sino como un espacio compartido entre dos personas completas. Cuando salimos del café, no hubo promesas, solo un caminar lento, uno al lado del otro, y por dentro, esa sensación inequívoca de haber llegado a un lugar nuevo, donde ya no era necesario mendigar cariño ni disfrazar heridas. Un lugar donde el amor no era una salvación, sino una elección libre, lúcida y compartida. Siempre creí que cuando algo empezaba a ir bien, era cuestión de tiempo para que se derrumbara, como si mi vida estuviera programada para la pérdida, para la decepción. Por eso, cuando María Teresa y yo comenzamos a vernos con más frecuencia, cuando nuestras conversaciones se convirtieron en refugios, cuando su risa empezó a quedarse flotando en mis silencios, una parte de mí empezó a tensarse. No por lo que sentía,
sino por lo que temía perder. Un día, sin previo aviso, se despertó en mí esa vieja ansiedad, esa voz interna que, durante años, había disfrazado de intuición, pero que en realidad era puro miedo. Le pregunté, con torpeza, si esto, lo nuestro, era real, si ella también lo sentía, si no era mejor que definamos algo, que pongamos nombre, forma, estructura, control. Ella me miró sin fruncir el ceño, pero con una quietud que pesaba. Me dijo con una suavidad firme, si lo puedes perder, entonces nunca fue tuyo. El amor no es posesión, es presencia. No supe responder. Me sentí desnudo, otra vez, como si me arrancaran el suelo debajo de los pies. La reacción fue la que conozco de memoria: cerrarme, hablar con dureza, cuestionar, forzar. No para entender, sino para tener razón. Para proteger ese viejo yo que aún cree que el amor se gana, se lucha, se retiene. Ella se levantó. No gritó, no huyó, simplemente se fue, sin dramatismos, dejando atrás una calma que me dolió más que cualquier discusión. Esa noche volví a casa solo. No era la primera vez, pero por primera vez no me sentí abandonado. Me sentí responsable. Durante los días siguientes, no la busqué, no porque no lo deseara, sino porque comprendí que no era su deber calmar mis fantasmas. Yo tenía que hacerlo. Me enfrenté al espejo sin disfraz, y me vi con claridad. No como un hombre roto, sino como uno en construcción. Uno que, durante años, confundió el amor con la dependencia, la compañía con la validación. Recordé una de las frases de Epicteto que ella había mencionado semanas antes, cuando hablábamos de libertad: no busques que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá con serenidad. Y así lo hice. Dejé de resistirme al dolor. Lo dejé entrar, sin invitar al drama. Por primera vez no me aferré a tener la razón. No me desgarré imaginando futuros rotos. Me limité a estar, a sentir, a aprender. Me repetí algo que se quedó grabado con fuerza en esos días: no tengo derecho a controlarla, solo a elegir cómo amo. Y elegí amar desde la libertad, no desde el miedo. Esa fue la verdadera tensión. No la discusión, no su partida. Lo real, lo profundo, fue el conflicto dentro de mí y seguir siendo el hombre que exige seguridad externa para no enfrentarse a sí mismo, o convertirme en aquel que ama sin miedo a perder porque ya no se pierde a sí mismo. Caminé hasta su casa, con la mente tranquila, pero el corazón latía con una intensidad que hacía tiempo no sentía. La incertidumbre no me asustaba, ni siquiera la posibilidad de que ella no me esperara. La única certeza que tenía en ese momento era que, por fin, estaba en paz conmigo mismo, sin necesidad de que nadie más validara esa paz. Cuando la vi, no la observé con el deseo de poseerla ni con la ansiedad de no perderla. La vi como alguien que había llegado a mi vida por una razón, y que, si los caminos lo permitían, sería la compañera de mi viaje, pero nunca la fuente de mi felicidad. Yo ya no buscaba que alguien me completara. Ya no esperaba que una mujer ocupara el lugar vacío que había estado buscando en otras durante años. Entró a la habitación con una ligera sonrisa. Ella sabía que había algo diferente en mí. Había algo más firme en mi presencia, una calma que, por fin, se sentía auténtica. No fue un gran discurso ni una declaración intensa lo que salió de mis labios. Fue algo sencillo, pero sincero, como todo lo que había aprendido en este tiempo: no te necesito. Te elijo, porque tú no llenas un vacío, acompañas una plenitud que ahora tengo. Las palabras resonaron en mi propio ser antes que en el aire entre nosotros. No las dije buscando que fueran comprendidas en ese instante, sino porque ya estaban tan arraigadas en mí que, al pronunciarlas, se sentían como una verdad que, por fin, había llegado a habitar mi vida. María Teresa no respondió con palabras inmediatamente. En su rostro pude ver una mezcla de emoción y comprensión. Y, como si esas palabras fueran un permiso tácito, dio un paso hacia mí y me abrazó. El abrazo no tenía miedo, no tenía expectativas. Era un abrazo que aceptaba lo que era, lo que habíamos sido, y lo que estábamos eligiendo ser juntos, sin necesidad de que el destino lo dictara. Se separó ligeramente, y sus ojos brillaron con una calma que coincidía con la mía. Sonrió, de una manera tranquila y profunda, como si compartiera una revelación silenciosa. Luego, de forma tan natural como si ya hubiera pasado una eternidad, sus labios se posaron suavemente sobre los míos.
No fue un beso ansioso ni desesperado. Fue un beso tranquilo, de esos que se sienten como la llegada a casa después de un largo viaje. Sabíamos que lo que había entre nosotros no era algo que necesitara ser posesivo ni forzado. Era una elección consciente, una de esas decisiones que surgen no del impulso, sino de un entendimiento compartido. Y eso fue todo. No hubo promesas vacías, no hubo juramentos desesperados. Simplemente, nos miramos a los ojos, y con el silencio, ambos sabíamos que lo que había entre nosotros era real, pero no porque lo estuviéramos buscando, sino porque lo estábamos eligiendo. Y esa elección no era una necesidad, sino una reafirmación de lo que habíamos llegado a ser por nosotros mismos, por separado, y ahora elegíamos ser juntos. Empezamos a construir una relación, no desde la dependencia, sino desde la libertad. Sabíamos que el amor no era un pacto de perfección, sino un compromiso de crecimiento mutuo, de aceptación, de respeto por lo que éramos, pero también por lo que estábamos destinados a llegar a ser. Así, sin promesas falsas, sin expectativas imposibles, comenzamos lo que ni ella ni yo podíamos definir. Pero ambos sabíamos que ya no era un amor desde la carencia, sino desde la virtud, desde el respeto profundo a lo que cada uno era. Y esa fue, quizás, la mayor lección que el estoicismo me había dado, que el verdadero amor comienza cuando, por fin, puedes amarte a ti mismo. El amor que atraes no es casual, es una respuesta, un eco lejano de lo que llevas dentro, de la energía que proyectas sin darte cuenta, del estado interior desde el que vives. He llegado a comprender que no es el amor lo que uno busca incansablemente, es, más bien, el reflejo de quien uno es en el fondo. Todo lo que sucedió antes, todas esas relaciones que parecían destrozarme y al mismo tiempo moldearme, fueron solo los peldaños de una escalera que finalmente me condujo a la comprensión de lo que realmente importa. El amor que elegí, antes de encontrarme conmigo mismo, era un intento desesperado por llenar los vacíos que llevaba dentro. Lo buscaba en las mujeres, en sus gestos, en sus palabras, como si pudieran curar algo que ni yo mismo comprendía bien. Pero el amor que ahora atraigo no viene de esa necesidad. Es la respuesta natural a lo que soy, alguien que ha aprendido a vivir desde la virtud, desde la serenidad, desde la verdad de lo que realmente importa. Cuando dejé de perseguir el amor, cuando dejé de buscarlo como algo que me completara, fue cuando el verdadero amor llegó. No llegó porque la estuviera esperando, ni porque la necesitara desesperadamente para sentirme completo. Llegó porque estaba completo. Llegó porque, por fin, entendí que la verdadera plenitud no viene de otra persona, sino de uno mismo. Y entonces, ella apareció. No para salvarme, no para llenar un vacío. Apareció para caminar conmigo. La relación que construimos no tiene ese peso de expectativas insostenibles, ni la carga de la necesidad insaciable. Lo que tenemos es una caminata conjunta, donde nos elegimos todos los días, no por lo que el otro puede darnos, sino por lo que ambos somos capaces de construir juntos. Ella no era mi salvadora, ni yo su salvador. Ambos éramos dos personas completas que decidieron acompañarse. Porque el amor real no depende de que alguien más te cambie, te cure o te haga sentir completo. El verdadero amor empieza cuando te haces cargo de ti mismo, cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. El amor no es una búsqueda, ni una necesidad, es una elección. Y, cuando por fin comprendí esto, lo que surgió no fue una relación de dependencia, sino una unión en la que ambos somos responsables de nuestra propia paz interior. Aprendí que el amor, cuando se basa en la libertad y no en la necesidad, tiene la fuerza de transformar todo lo que toca. Hoy, miro hacia atrás y veo con claridad lo que no veía antes. Cada uno de mis fracasos amorosos, cada ruptura, cada error, fueron solo una preparación para esta etapa de mi vida. No fueron equivocaciones, sino lecciones que me trajeron hasta aquí. Y la razón por la que ahora puedo amar con paz, con calma, con respeto, es porque por fin comprendí que no busco que las cosas sucedan como yo quiero. Ya no me enfrento al amor con la expectativa de que sea como lo había soñado. El amor llegó cuando aprendí a querer que las cosas sucedieran como suceden. Epicteto, el sabio estoico, me enseñó algo que lo cambió todo. Una verdad tan simple, pero tan poderosa, que al comprenderla, mi vida entera se transformó. No busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino quiere que sucedan como suceden, y tendrás paz. Y así fue.
En el momento en que dejé de luchar contra lo que la vida me traía, cuando dejé de intentar controlar todo lo que no podía controlar, fue cuando finalmente encontré la paz. No solo con ella, sino conmigo mismo. Ahora sé que el amor no es un fin, sino un camino, y que ese camino solo puede ser recorrido con serenidad y con la virtud como brújula. Este es el amor que atraigo hoy. Un amor que es respuesta a mi ser, no a mis carencias. Un amor que me acompaña, no que me salva. Y es el más real de todos, porque es el que surge desde la paz interior, desde la aceptación, desde la libertad de ser quien realmente soy. Si te ha gustado este vídeo, clica en el siguiente para ver más historias de empoderamiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión. Nos encantará leerte.